Muy buenas tardes, feliz domingo. Hoy vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión de primeros auxilios psicológicos para docentes. Recuerden que este curso es un curso por aprobación que está debidamente validado por el Colegio de Psicólogos del Estado de Aragua. Y al finalizar el curso, bueno, usted podrá optar por el curso, por el certificado que les acredita como que realizaron una capacitación en primeros auxilios psicológicos para docentes. Este curso tiene una duración de 36 horas académicas entre la exposición del facilitador, los materiales de apoyo que están en el aula virtual y la resolución de los ejercicios. Y que este curso está activo, va a estar activo hasta el 15 de diciembre para que ustedes hagan todas las actividades que conciernen a este curso. El curso lo vamos a aperturar el, al finalizar este curso, aperturamos la tercera sesión. La semana pasada estuvimos hablando de las señales de alerta y básicamente las señales de alerta, bueno, son muchas, ¿verdad? Son muchas. Pero ¿quién pudiera escribir o abrir? O sea, ¿qué aspectos pudiese usted considerar en el aula de clase como una señal de alerta por parte de un adolescente o un niño de nuestro salón, pues, ¿no? Podemos escribirlo o podemos abrir el micrófono y lo decimos brevemente, pues. ¿Qué será una señal de alerta? ¿O cuál cree usted que será una señal de alerta? ¿Qué tengo yo que ver que me pudiera a mí indicar? Vimos muchísimas, que usted mencione una sola, aunque sea. Usted pudiera indicar que el joven o la joven necesita una intervención en primeros auxilios psicológicos. Recuerden que los primeros auxilios psicológicos implican tres principios: observar, escuchar y derivar. Eso es todo. Nosotros observamos una señal de alerta, escuchamos, hoy vamos a ver esa fase, y luego derivamos o vinculamos. Eso es básicamente los primeros auxilios. En 1993, Marsha Linehan, la creadora de la terapia dialéctica conductual, con- incorporó un concepto llamado invalidación emocional. Eso a lo mejor ya existía, pero ella lo incorporó como una de las causas que genera en el ser humano de manera sostenida en el tiempo, es una de las causas, la base para el desarrollo de trastornos de la salud mental. Y la invalidación es desconocer, entre otras cosas, desconocer la emoción de los otros, entre otras cosas. Es muy somero eso. Pero bueno, aquí tenemos unas respuestas. Vamos a ver. Euforia o tristeza. Muy bien, profesor Manbier. De repente lo vemos ahí como que muy activo. Epa, no sé. Pero lo interesante de esto, ya les voy a mencionar aquí este mensaje que escribe Isbelia, la profe Isbelia. Buenas tardes, aún no estoy integrada, tengo problemas con el audio. Ah, perfecto, profe. Apenas resuelvas, nos escribes. Entonces vean esto, ¿no? El tema es que si por naturaleza, el niño tiene un comportamiento, o sea, usted lo ve, porque no vamos a hablar de eso aquí, pero el ser humano viene con unas características temperamentales. Nacen así. Eso es genético. Hay niños muy pequeñitos, ¿verdad? Que por naturaleza son muy, muy impulsivos, muy activos. Hay otros que son más lentos, más tranquilitos, ¿verdad? Yo era el de los activos. Yo era el de los que estaba todo el tiempo allí, fastidiando a todo el mundo. Bueno, parece mentira, pero así era.
Entonces, ese es el temperamento. Entonces, mi doctor, mi pediatra, el doctor Montauti, el pediatra de toda mi vida hasta los 10 años, hasta que se murió, le decía a mi mamá, cuando tú veas a Guillermo tranquilito, me lo traes, porque algo tiene. ¿Se dan cuenta? O sea, no existe un patrón que me diga a mí, no, lo que pasa es que él está muy activo o está muy triste. Son señales de alerta, pero, ¿verdad? Bajo un proceso de observación. Si el muchacho tiene un temperamento quieto, tranquilo, bueno, entonces, y de repente está así todo eufórico, epa, ¿qué está pasando algo? Vamos a ver. Mira, estoy observando esto, Guillermo, cuéntame, quiero escucharte. Hoy vamos a ver unos ejemplos. O lo contrario, ¿verdad? Es un muchacho muy tranquilito, bien, perdón, o muy, muy activo, muy dinámico, con muchas ganas de hacer cosas y de repente tú lo ves cabizbajo. Entonces, eso es, básicamente, es cualquier cambio del comportamiento que tú puedas observar sostenido en el tiempo, ahí está pasando algo y tenemos que abordar. A lo mejor no pasa nada, ¿oíste? A lo mejor No, profe, lo que pasa es que, a lo mejor es algo muy doméstico, pero bueno, estamos allí y eso es una conducta que tenemos que reforzar y él se va a dar cuenta o ella se va a dar cuenta que nosotros estamos atentos a eso. ¿Ve? Miradas cabizbajas, que de repente venga con los puños cerrados, que de repente venga llorando, que de repente el niño, tú lo ves que tiene la mirada perdida, mirando un punto ciego, un punto en el salón de clase, que de repente tú le hiciste dos o tres preguntas y bajo ningún concepto él atinó a la respuesta o de repente se perdió, ¿sí? Se perdió en la respuesta. Esos son aspectos que tenemos que considerar, ¿sí? Yo hace más o menos unos 8 años teníamos un profesor de sociales en el colegio y le cuento esto y si arrancamos ya de una vez. Primer año de bachillerato, entonces el muchacho, el profesor, él observa, él dice, por ejemplo, saquen un lápiz que vamos a hacer una evaluación. Un lápiz y una hojita, una evaluación diagnóstica. Entonces el muchacho, que tenía como 12 años, se queda estático en el pupitre. Él se da cuenta de eso. Fulano, ¿qué pasó? No, profe, que no traje lápiz. Pero ni se para a buscar lápiz, ni le dice al profesor, él se queda allí. 12 años, o sea, ya tiene 6 años socializado en la escuela. Pero mire, yo te presto un lápiz. Aquí está, tómalo. Ok, bueno, saquen la hoja y tal. Y entonces él llegó y tampoco se movía a sacar la hoja. Y entonces el profesor otra vez lo aborda. Fulano, ¿qué pasó? ¿Te falta una hojita? Sí, profe, que no tampoco traje hoja. Pero él tenía cuadernos. Él podía hacer lo que hacen todos los muchachos, pues, ¿no? Arranca un cuaderno, una hoja del cuaderno. Sin embargo, él no lo hizo. Bueno, el profe le dio la hojita, sin juzgarlo, sin etiquetarlo, sin estresarlo. Le dio la hoja y el lápiz. Bueno, esa fue la intervención del profesor, magistral. Fue magistral. Él llega a la oficina y me narra la situación. Entonces yo le digo, está muy bien, mi profe, escríbamelo por aquí, tal, qué sé yo. Bueno, entonces me entrevisto con el muchacho y para hacer el cuento corto, cuando hablamos con la mamá, resulta que este niño, cuando, cuando él había nacido, él tuvo complicaciones en el nacimiento y eh, todas estas manifestaciones naturales del niño cuando nace, él no las tuvo. ¿Sí? Según palabras de la mamá, le mandaron a hacer un estudio neurológico, la pediatra, estudio que ella nunca se lo hizo por miedo a que saliera algo.
en sus palabras, ¿no? Y cada vez que un médico pediatra le hacía observaciones del mismo tema, ella prefería este, dejar de llevar al niño a este médico y cambiaba de médico pediatra. Hablando de los médicos pediatras, que comenzamos a hablar de eso. Hablamos con la mamá seriamente en el colegio, le hicimos una referencia a neuropsicología, a neurología, le conseguimos una cita de neurología gratuita a través de la zona educativa, se le hizo su estudio tardíamente, como 6 meses, ajá. Evidentemente le consiguieron una lesión y entonces ella decidió retirarlo del colegio, llevarlo a un colegio público para poder, ese fue el compromiso de ella, para poder atender económicamente lo que implica este tipo de situaciones y no podía costear las dos cosas a la vez. Eso fue hace mucho tiempo. Entonces, observen que solo la observación de un profesor oportunamente pudo influir, derivar a una situación que pudo haber sido peor. ¿Ve? Por eso es que el objetivo de este curso, perdón, es que los docentes nos convirtamos en primeros respondientes ante una situación de crisis emocional. Que nosotros no ignoremos los comportamientos de los estudiantes. Como preguntaba la profesora en estos días, la profesora Virginia, no podemos observar los 40 muchachos a la vez, pero nos podemos generar un plan estratégico. Hoy voy a observar detenidamente los 5 primeros de la lista, la próxima vez los otros 5 primeros, los otros de la lista y así sucesivamente. Evidentemente, si hay alguna emergencia, atiendo la emergencia, ¿verdad? Pero observar sistemáticamente y llevar mis apuntes, eso es muy valioso. Muy bien, gracias por los que respondieron. Bienvenida, Lady. Vamos a ver entonces hoy nuestra tercera sesión, se llama Habilidades de comunicación efectiva. Recuerden que primeros auxilio psicológico implica observar, escuchar y vincular. Hoy vamos a desarrollar la escucha, que no es cualquier escucha. ¿Ok? Para ustedes, ¿qué es una comunicación efectiva? Me lo pueden escribir en el chat o pueden abrir el micrófono y lo comentan brevemente. ¿Qué es una comunicación efectiva? ¿O qué es comunicación? ¿O cómo se desarrolla una comunicación efectiva en el aula de clase? ¿Cómo será eso? A ver, aquí tengo una respuesta. Vamos a ver. Escuchar atentamente y no juzgar. Muy bien, profe. 20 puntos. Así mismo es. De manera empática. Muy bien. Así es. Una comunicación efectiva. ¿Qué significa el hecho de que sea efectiva la comunicación? ¿Quién tiene otra idea? ¿Qué significa que la comunicación sea efectiva? Vamos a ver aquí otra respuesta. Transmitir información que el receptor entienda correctamente. Muy bien. También está muy bien, Norma. Sí. Yo siempre le decía a mis estudiantes, si usted dice algo, si usted menciona, y el otro entendió diferente, tienes que revisar qué fue lo que dijiste, o cómo lo dijiste, o el tono que lo dijiste. Ya vamos a ver, eso es muy interesante. Muy bien, gracias por la participación. Bueno, una comunicación efectiva es un proceso que se centra en la transmisión clara y precisa del mensaje, asegurando que el receptor lo comprenda tal como el emisor lo pretendía. Implica algo más que solo hablar o escribir. Requiere
habilidades para escuchar, empatizar, adaptar el mensaje a la audiencia. ¿Se dan cuenta de eso, no? Muy bien, Norma. Y muy bien la profesora Isbele también. Las dos respondieron oraciones diferentes que cuando las integras las dos es la definición de comunicación efectiva. Entonces es un proceso donde transmitimos la información de manera clara y precisa, donde adaptamos el mensaje incluso, donde logramos que el emisor, que el receptor comprenda lo que yo le quería decir. Esto requiere escucha, empatizar, adaptar el mensaje a la audiencia. Nosotros los psicólogos cuando estamos en consulta, las personas que llegan con una cantidad de procesos, de discursos, bueno, y hablan como hablamos siempre, hablan como hablamos normalmente, ¿verdad? Hablamos con símbolos, hablamos choriceado, o sea, hablamos y pegamos las palabras, o o la persona habla desde lo que está sintiendo. Y entonces, si yo no escucho atentamente la información y trato de desmenuzarla, incluso devolvérsela, yo no voy a poder lograr comprender lo que él me está diciendo. Es que, es que, licenciado, hoy amanecí y me sentí chimbo. Ajá, para mí chimbo es una cosa. Para cada uno de ustedes chimbo puede significar otra cosa. Entonces, cuando él me dice así, yo le respondo, explícame qué significa sentirte chimbo. ¿Cómo se siente estar chimbo? ¿Qué piensa una persona que dice que está chimbo? ¿Ves? O sea, yo necesito desmenuzar ese concepto. ¿Para qué? Para poder comprender, para poder desmenuzar en un lenguaje universal, vamos a decirlo así, sin marcos simbólicos, él y yo podamos comprender, o ella y yo. En el momento en que la persona se ha desmenuzado el concepto, yo le hago una devolución, yo le digo, ok, ya, déjame ver si te comprendí. Entonces, sentirse chimbo, te paraste chimbo. Eso significa que te paraste sin ganas de hacer cosas, te paraste un poquito triste, sin ganas de levantarte de la cama, no te dio ganas de comer y estabas molesto y le respondiste a tu mamá. ¿Sí? Sí, licenciado, así. Muy bien. Ve, entonces uno tiene que apartar tiempo. Estamos hablando con la vida, la salud del otro. Y un otro que no es cualquier otro. Es una persona vulnerable. Es más sensible. Bien. Una de las características principales para yo poder tener una comunicación efectiva es lo que nosotros llamamos la escucha activa. ¿Ok? Escucha activa es diferente a escucha pasiva. ¿Ok? Escucha pasiva es lo que hoy día hacen probablemente muchos de nuestros padres, profesores, incluso amigos, amigas, vecinos, que estamos en una conversación sobre algo y esta persona está con el celular mandando mensajes o respondiendo mensajes o leyendo cosas en una conversación que está directamente vinculada a esta persona, pues. O sea, yo estoy hablando directamente con la otra persona y esta persona está mandando mensajes o de repente estamos haciendo una conversación, planteando una conversación y la otra persona constantemente se distrae, saludando a otras personas o llamando por teléfono, atendiendo llamadas. Eso pasa mucho en las casas hoy día. Nosotros lo podemos ver. Cuando, por ejemplo, están sentados a la mesa, ¿verdad? Y todos están con su celular en la mesa, conversando. Ese es un momento para dialogar, para hablar,
pero en ese momento estamos enfocados en el celular. Vamos a ver qué significa escucha activa. Es una técnica de comunicación que consiste en prestar atención a lo que dice la otra persona con el objetivo de comprender su mensaje. Con el objetivo de comprender su mensaje. Es una competencia comunicativa importante para construir relaciones, aprender y tomar decisiones. Yo no me puedo quedar exclusivamente con lo que yo entendí de lo que la persona me dijo. Yo tengo que comprobar que lo que él me dijo es lo que él me quería decir. Y para eso yo lo debo hacer de forma activa. Yo tengo que mirar su rostro, mirar sus ojos, ya lo vamos a ver más adelante, escuchar el tono de su voz, incluso asertivamente en ocasiones, hasta pedir concentración. Entonces, bueno, ya sabemos que la escucha activa es una habilidad que tenemos y que tiene como objetivo principal prestar atención a lo que dice la otra persona, con el objetivo de comprender el mensaje. ¿Y cuál es el propósito? Esto ayuda a construir relaciones, a aprender y tomar decisiones. ¿Ves? Yo creo que eso es uno de los secretos que tiene el campo de la psicología en la atención de la salud. Un psicólogo bien entrenado escucha activamente a su interlocutor. Así tenemos que hacer nosotros si queremos hacer nuestro trabajo eh, muy bien. Ok, ¿qué implica la escucha activa? Prestar atención a las palabras, gestos, expresiones y tono de voz del interlocutor. Mostrar empatía y comprensión. Ya vamos a ver todas esas cosas. Evitar interrumpir. Cuando la otra persona abre la puerta de la comunicación y te quiere decir lo que está sintiendo, usted escuche todo lo que él le quiere decir. Yo a veces tengo pacientes en el consultorio que ellos llegan y desde que se sientan hasta que se van es hablar y hablar y hablar. Una persona que eh, eh, tiene este comportamiento es porque lo necesita hablar. Entonces, a veces los muchachos son así. Entonces tenemos que apartar tiempo. Yo por lo menos, yo tengo una dinámica con algunos de mis estudiantes, ¿no? Yo a los muchachos de primer año, que son los nuevos, y a los de sexto año, que son los que se van, yo los trato de conocer a toditos. Entonces yo los voy llamando de 5 en 5 cada vez que voy al colegio. Y los entrevisto. 10, 15 minutos, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Con quién vives? ¿Qué estás haciendo? Cuéntame, yo llevo mis apuntes. Así lo podemos hacer en el aula de clases también. Pero cuando yo hago una pregunta abierta, que es otro de los elementos aquí, dejo que él hable. Y todo lo que él me diga, no lo voy a juzgar. No lo voy a juzgar. Lo voy a anotar. ¿Ok? Hay algunos discursos que tenemos que intervenir de inmediato. Por ejemplo, que me venga el muchacho cuando está hablando contigo y te diga, no, que yo estoy pensando seriamente en acabar con mi vida. O estoy pensando seriamente en hacerle daño a alguien. Eso hay que intervenirlo de inmediato. Ahí ya escuchamos y ahí tenemos todo el permiso con mucho cariño de decirle, bueno, hijo, mira, ante estas situaciones, yo necesito en este momento ponerte en comunicación con el psicólogo o con el orientador, y si no están ninguno de los dos, no están disponibles, con el jefe de seccional, porque esto es una situación que no podemos dejarlo así. Y eso puede comprometer la relación terapéutica, la relación de profesor-alumno.
pero eso está por debajo de la vida de él o de la vida de otra persona. ¿Me entiendes? Pero de resto, cualquier cosa que él diga o que ella diga, no lo juzgamos, ni lo interrumpimos. ¿Ok? Entonces, o que de repente exacto, te esté diciendo que quiere hacerle daño a alguien. Mostrar apoyo sonriendo y asintiendo. Yo voy a sentir, cuando yo asiento, yo estoy validando lo que él está diciendo. Pero yo tengo que saber qué validar y qué no. Si él me dice, por ejemplo, no, lo que pasa es que yo odio al profesor Marconi porque él hizo, yo no voy a sentir eso. Yo tengo una cara de póker neutral. Eso es un refuerzo negativo, no lo estoy validando. No, lo que pasa es que a mí me cae muy mal el jefe de seccional, pero yo estoy haciendo el esfuerzo para relacionarme con él. Entonces, eso yo lo asiento, porque esa expresión de validación refuerza lo que él está diciendo. No podemos asentir todo, tenemos que asentir lo que es adecuado, moralmente, socialmente adecuado. Parafrasear y resumir lo que se escucha, como el ejemplo que les puse anteriormente, ¿verdad? A ver, quiero entender lo que me estás diciendo y tú se lo repites. Y establecer siempre un contacto visual. En ese momento no atiendo celulares, en ese momento no escribo nada, en ese momento estoy atento a lo que él dice o a lo que ella dice. Habíamos hablado de esto, que es el FUBING. El FUBING es un acto sutil de violencia que hacemos nosotros permanentemente cuando alguien está hablando con nosotros y yo estoy revisando el celular. Es un acto de violencia emocional porque la persona se siente incómoda. Yo con mi comportamiento estoy haciendo que la persona se sienta incómoda, se sienta ignorada. Cuando yo voy a hablar con alguien de algo muy importante, por ejemplo, estamos hablando de situaciones emocionales con nuestros estudiantes, nosotros no tenemos a la mano el celular, lo tenemos apagado, boca abajo. Y si es algo muy importante cónchale, una emergencia, yo pido perdón, pido permiso, cónchale, mira, discúlpame, tengo que atender esta llamada, es muy importante. Y entonces, ¿verdad? Lo atiende o haces el mensaje. Está muy bien. De lo... Y esto es un fenómeno maligno que trajo la tecnología a nuestra... Bueno, la tecnología no nos trajo eso. Nosotros generamos ese comportamiento cuando llegó la tecnología. Bien, observen esto. Entonces, ¿cuáles son las técnicas de la escucha activa? Uno, estas cuatro que están aquí. Contacto visual. Siempre, cuando vamos a hablar con alguien de algo importante, de algo que está relacionado con una crisis emocional, nosotros, con una situación en el aula, contacto visual. Asentir con la cabeza lo que tengamos que asentir. ¿Ok? Pendiente con eso. El muchacho, la persona interpreta toda mi expresión corporal, así como yo quiero interpretar todas las expresiones corporales de la persona. Generar preguntas abiertas y reflejar sentimientos. Eso está permitido. Reflejar sentimientos es que si la persona está llorando, yo estoy con su llanto. No me voy a poner a llorar con él, pero estoy respetando su llanto. Estoy respetando su alegría, estoy respetando su tristeza, estoy respetando su rabia incluso, porque todas las emociones son válidas, todas. Lo que no es válido son los comportamientos. Hay comportamientos que se tienen que inhibir, extinguir. Él tiene que procurar no reaccionar ante la emoción, pero todas las emociones son válidas, porque una función tienen. Vamos a ver qué es la empatía. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos del otro. Yo me acuerdo mucho de esta expresión, es ponerte en los zapatos del otro, es tratar de sentir
tratar de vivir, tratar de comprender lo que la otra persona está viviendo en ese momento. Yo cuando iba a los funerales, yo le decía a mi mamá, mamá, pero es que yo no sé qué decir allí, pero no digas nada, estás allí. Pero es que yo no siento el dolor que esa persona siente. Pero entonces ella me decía, pero imagínatelo, imagínate el dolor de esa persona. Imagínate que pierdas a tu mamá, que pierdas a tu mejor amigo. ¿Cómo te sentirías? Entonces tú llegas allá y le expresas eso, ¿ves? Aunque no lo hayas vivido. Eso es una habilidad también. ¿Por qué nuestros muchachos no son empáticos? Porque no aprendieron a ser empáticos. Es un valor fundamental para las relaciones interpersonales. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo yo puedo demostrar la empatía en mi estudiante? Uno, tratando de comprender sus sentimientos. O sea, no juzgando el sentimiento, no juzgando el sentimiento. Ay, que llegó y la mamá le dio dos cachetadas en la mañana antes de ir para el colegio. Entonces llega al colegio todo molesto, el niño todo rojo en la cara. Y él va y se te acerca a decirte lo que pasó, que es comprender los sentimientos. Es eso, es decirle, concha, le digo, qué difícil debe ser eso. Es muy difícil, ¿verdad? A veces estar allí y escucharlo sin decir nada, también asentir, también es un gesto de empatía. Validar las emociones, evitar cualquier tipo de juicios o críticas y mostrar compasión ante lo que la persona está manifestando. ¿Ok? Pero los comportamientos se disciplinan, los comportamientos que están fuera de orden se disciplinan. Y vamos a ver un ejemplo. Vean este ejemplo de empatía. Un estudiante se muestra visiblemente angustiado después de un simulacro de emergencia. En lugar de asumir que solo está asustado, el docente se acerca y le dice, él observó, se dan cuenta, ¿no? Él observó que el niño está asustado, pero él no solamente lo asumió, está asustado, eso se le va a pasar. El docente se acerca y le dice, veo que estás muy afectado. Eso se llama escuchar. ¿Te gustaría hablar sobre cómo te sientes? No tienes que dar detalles si no quieres, pero quiero que sepas que estoy aquí para escuchar. Y ya. Él acaba de hacer una intervención de primeros auxilios psicológicos que puede cambiar rotundamente la vida de ese individuo. El docente está mostrando que reconoce y quiere entender la posible complejidad de las emociones del estudiante. Aquí hay varias preguntas, déjeme ver. Isberia dice, escuchar sí atentamente y no juzgar de manera empática. Muy bien. Transmitir información que el receptor entienda correctamente. Estamos hablando de la comunicación asertiva. Esa fue la intervención de Norma Superlano. Gracias, profe Norma. Es un intercambio respetuoso donde el feedback es un centro. Muy bien, Lady. Profesora Lady, muy bien. Es un intercambio respetuoso. Qué bello. Esa expresión me gustó bastante. Proceso en el cual interactuamos con los estudiantes de manera honesta, de manera tal que intercambiamos ideas sin juzgar. Muy bien, mi profe. ¿No escuchas, profe? Déjame ponerme los micrófonos a ver si soy yo. Y déjame ponerme los micrófonos, los audífonos, a ver si de casualidad soy yo. Y me hace feedback cuando continúe ahorita. Ok, vamos a ver entonces. Seguimos aquí. A veces toca escuchar sus espacios de silencio. Muy bien, profe, muy bonita frase. Así es. A veces ellos solamente lo que necesitan es que tú estés allí. Más nada. Es todo.
y ellos se sienten satisfechos. A veces ni siquiera están preparados para hablar con nadie. Entonces tenemos que respetar eso también. Bien, ¿vieron este ejemplo, no? Vamos a ver otro ejemplo para validar las emociones, validar emociones. Ejemplo, un estudiante expresa miedo intenso a participar en la siguiente práctica, la práctica de simulacro. El docente responde, validamos, ¿ves? Validar las emociones. Es completamente normal sentir miedo en una situación como esta. Los simulacros pueden ser muy realistas y eso puede ser abrumador. Tus sentimientos son válidos. Al validar las emociones del estudiante, el docente le asegura que no está solo y que sus reacciones son comprensibles. Es normal que te sientas así en una situación como esta. Ah, nada, muchacho gafo, porque te vas a estar tú asustándote por eso. Usted no sabe cómo él va a tomar esas expresiones de usted. Entonces es mejor validar. Otro ejemplo. Este ejemplo de evitar juicios. Un estudiante comete un error durante la práctica de RCP y se culpa a sí mismo con dureza. El docente dice, cometer errores, evitar juicios, ¿ve? Cometer errores es parte del proceso de aprendizaje, especialmente en situaciones de alta presión. Lo importante es que estás aquí aprendiendo y dispuesto a mejorar. No te juzgues tan duramente. Equivocarse, eso también está bien. El docente evita cualquier juicio sobre el desempeño del estudiante y se enfoca en el aprendizaje y el crecimiento. Yo siempre yo hago un ejercicio con los niños de quinto grado. Yo me acerco al salón de clase y les digo, saquen una hojita, quinto y sexto grado. Escriban, por favor, en un lado de la hojita, 3 defectos que ustedes tienen. Inmediatamente los escriben, rapidito. Ahora volteen la hoja y escríbanme 3 cualidades. Las hojitas en blanco. Uno o dos pueden identificar 1 o 2 cualidades. Eso es producto de su historia de crianza, de su historia de vida. Todo el tiempo hemos estado señalándole los errores y no las cualidades. Hablamos todo el sistema que ha tenido que criarlos. A veces, y todo el sistema está hecho de esa manera. Cuando nosotros corregimos evaluaciones, corregimos los errores y señalamos los errores. ¿Sí? Bueno, tenemos que buscarnos alguna tecnología. No estoy diciendo que todos lo hagan así, ¿verdad? Pero la mayoría lo hacemos así. Tenemos que buscar la tecnología como para que la cosa se voltee, ¿no? Muy bien. Mostrar compasión. Después de un simulacro particularmente intenso, un estudiante se queda en silencio y parece retraído. Se queda en silencio. El docente se acerca suavemente, le ofrece un vaso de agua y le dice, sé que esto puede ser difícil. Tómate tu tiempo. No tienes que hablar ahora, pero quiero que sepas que me preocupo por ti y estoy aquí si me necesitas. El docente muestra compasión a través de un gesto amable y una oferta de apoyo incondicional. Muy bien, ya vimos varios ejemplos de empatía. Vamos a ver ahora la siguiente habilidad que tenemos que desarrollar para poder lograr una comunicación efectiva, que es la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Es una habilidad fundamental donde yo aprendo a expresar mis propios derechos, opiniones y sentimientos de manera clara, honesta y respetuosa, sin violar los derechos de los demás. Qué bonito, ¿verdad? Eso es, si yo hago un estudio en el
en las instituciones donde trabajo sobre asertividad, sobre comunicación asertiva, yo creo que, sin exagerar, como el 10% nada más lo hacen. Todos el resto, tanto colegas, más estudiantes que colegas, pues, les cuesta expresar sus propios derechos, opiniones y sentimientos. El nivel de tensión que viven cuando tienen que comunicarse asertivamente es altísimo. Y eso forma parte de nuestra historia de crianza, pues. Se sitúa en un punto intermedio entre la agresividad, que es imponer tus derechos a expensas de los demás, y la pasividad, que es renunciar a tus derechos para evitar conflictos. Normalito. Ay, no, yo no prefiero decirle nada a fulano para, no, para evitar problemas. Pasividad. Agresividad es me va a escuchar porque yo digo lo que yo digo, así tiene que ser, y tumba la mesa y batea la puerta y dice no. Asertividad, el camino del medio, la mente sabia. ¿Ok? La mente sabia. La persona que se comunica de manera agresiva no escucha, impone su punto de vista, no empatiza. La persona que escucha es asertivo de forma pasiva, complace constantemente a los demás, no toma responsabilidad, todo el tiempo le dice que sí a todo y siempre busca agradar. La comunicación asertiva, que es el sendero del medio, escucha, se expresa, clarifica y negocia. ¿Ok? Tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a hacer eso. Pongan ejemplos de comunicación asertiva en el aula de clase. Un estudiante, Juan, está llorando desconsoladamente en un rincón del aula. El docente, al acercarse, descubre que otro estudiante, Pedro, lo ha insultado y empujado, causándole dolor y angustia. Pedro, por su parte, se muestra desafiante y niega haber hecho algo malo. Desde la asertividad, ¿cómo puede actuar el docente? Observen, hay un acto de violencia entre Pedro y Juan, donde Juan se nota llorando desconsoladamente porque manifiesta que Pedro, porque descubre que Pedro lo ha insultado y empujado causándole dolor. Pero Pedro niega haber hecho algo malo. ¿Qué debe hacer el docente? Primero tiene que comprender el docente que los primeros auxilios psicológicos no, o sea, no se riñen con la disciplina, ojo, no se riñen con la disciplina, no están enfrentados. Y eso es un mal concepto que tienen mis colegas en el colegio, en las instituciones donde trabajo. Creen que un muchacho va a orientación o a psicología es porque lo vamos a alcahuetear. Tantos problemas tiene Juan como Pedro. Pedro debe ser disciplinado si él es culpable. Pero ¿qué vamos a hacer desde los primeros auxilios psicológicos? El docente se acerca a Juan, se pone a su altura y le dice con voz calmada pero firme: Juan, veo que estás muy afectado. Entiendo que Pedro te ha hecho daño y eso no está bien. Aquí marcamos la posición de una vez. Necesito que me cuentes exactamente qué ha pasado. Luego se establecen límites claros. Dirigiéndose a Pedro, el docente dice: Pedro, lo que has hecho no es aceptable. Aquí él está recibiendo una sanción. Pedro, insultar y empujar a su compañero es una forma de maltrato y no lo voy a tolerar. En mi aula de clase, por ejemplo, cero violencia. Necesito que escuches atención lo que Juan te tiene que decir. Y el profesor está invitando a Juan a que sea asertivo. No sale corriendo el profesor. Bueno, hay que evaluar siempre el caso, ¿verdad? Pero no sale corriendo a buscar al jefe seccional, sino que resuelve el asunto en el aula. Igualito tiene que mostrárselo al jefe seccional, pero lo resuelve de una vez. El docente se dirige a ambos. Ajá, y en este momento
Suponemos que Juan le dijo a Pedro, Pedro, cónchale tal. El docente se dirige a ambos estudiantes. Entiendo, esto se llama validar, que pueden haber diferencias entre ustedes, pero eso no justifica el maltrato. Todos merecen respeto y seguridad en este espacio. Ahora, Juan, cuéntame qué sucedió exactamente. Mientras Juan relata lo sucedido, el docente asiente y muestra empatía. Entiendo cómo te sientes, Juan. Es normal estar triste y enojado cuando alguien te trata así. Después de escuchar a ambas partes, el docente dice, Pedro, tus acciones tienen consecuencias. Mira, disciplina, ¿ves? Debes disculparte con Juan y reflexionar sobre cómo tus palabras y acciones pueden herir a otros. Además, hablaremos con tus padres sobre lo sucedido. O hablaremos con el jefe seccional, o hablaremos con dirección, con los entes que aplican disciplina. Pero ya el docente estableció, respondió primeramente lo sucedido, lo resolvió, registró, son otras cosas, ¿verdad? Pero lo registró. El docente propone una actividad para que ambos estudiantes trabajen juntos en un proyecto, fomentando la colaboración y el respeto mutuo. Y esto es lo que la Defensoría Escolar llama sanciones pedagógicas. ¿Ok? La sanción pedagógica es esto para fomentar la colaboración y el respeto, pero primero se escuchó a los involucrados, se resolvió el conflicto, se aplicó la disciplina y luego se generó la acción pedagógica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son las características de la asertividad? Expresar necesidades y límites. Por favor, te agradezco, no te metas, no metas la mano en mi bolso, no me gusta. Por favor, te pido cuando me vaya a agarrar el borrador, pídemelo. Usar, usar yo en lugar de tú. Yo me siento molesto cada vez que tomas mi sacapunta. Tú todo el tiempo me agarras el sacapunta. Tú acusa, activa la discusión, el conflicto. Si yo hablo desde mí, desde yo, desde lo que yo siento, entonces yo me hago responsable de lo que estoy diciendo. Yo creo que comunicación asertiva es un taller solito para eso, porque es tan importante y tan poco desarrollado que genera conflictos a todo nivel. Los conflictos de pareja, los conflictos entre hermanos, todo radica en esto, que nunca, muy pocas veces se le enseñó se nos enseñó a trabajar con límites, con validación y límites. Mantener la calma cuando estamos siendo asertivos, ser directos y honestos. Yo hoy estaba yo todos los domingos participo de un grupo de lectura de terapia de pareja y estábamos analizando un capítulo de un libro y hablábamos de esto, mantener la calma. Yo no le puedo reclamar a mi pareja o a nadie le puedo reclamar nada si estoy alterado. Yo tengo que mantener la calma. Si yo voy a reclamar algo, tengo que mantener la calma. Porque si yo no la mantengo, entonces doy pie para que el conflicto continúe. Después podemos hablar de eso. Miren aquí, el otro elemento fundamental para poder realizar una comunicación efectiva es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es el proceso de transmitir los mensajes sin el uso de palabras habladas o escritas. Es la gesticulación en señales, comportamientos que complementan, contradicen o sustituyen la comunicación verbal. A veces llega un estudiante al colegio, al salón, a la oficina, y no quiere llegar a la oficina, pero lo mandaron. Y entonces él me está hablando de cosas, pero su postura corporal me dice otro. Yo eso tengo que intervenirlo.
¿cómo te sientes? Bien, pero yo veo que tú o sea, te estás sentando muy incómodo. A eso es sentirse bien. Porque si uno se siente bien, se sienta bien. ¿Ok? O sea, es importante el tema y esto es, bueno, muchísimo y podemos abordar muchas cosas, ¿no? ¿Cuáles son los elementos claves de la comunicación no verbal? Las expresiones faciales. Estamos observando sus expresiones faciales. Si son coherentes con lo que dice. El lenguaje corporal. Si evita la mirada, por ejemplo. Si sus movimientos en las manos son, todo el tiempo está manoteando, ¿sí? Si de repente el paralenguaje, el tono de la voz, el volumen, la velocidad, el ritmo, la entonación, todo eso hay que estar atentos. Y nosotros estar atentos de nosotros cuando utilicemos el lenguaje, ¿verdad? La proxémica, ese es el uso del espacio personal. Cuando una persona quiere decirte algo y se acerca tanto a ti que invade tu espacio, esa persona puede estar influyendo en tu decisión, está tratando de invadir tu espacio. A veces esas cosas hay que conversarlas en clase, hay un límite personal, ¿ok? Incluso de nosotros. Vean cómo los ejemplos anteriores decía, el docente se acerca suavemente al estudiante, cautelosamente. El hecho de que tú seas docente no implica que tú puedas invadir o darte la libertad de invadir el espacio personal de ningún niño o adolescente. En la medida en que yo respete eso, ellos van a aprender a respetar eso. Voy a hablar de Confucio como filósofo. En una oportunidad había una conversación entre uno de sus estudiantes y él como maestro. ¿Cómo puedo yo hacer que mis hermanos me respeten? Y Confucio le decía, respétalos. ¿Cómo puedo hacer yo que mis hermanos me hagan caso? Hazles caso. ¿Cómo puedo hacer yo? Entonces, las relaciones interpersonales son fruto de la contraprestación de lo que yo di o lo que yo dejé de dar. Entonces, en el aula de clase, si yo quiero que los estudiantes me respeten, yo tengo que respetarlos. Si yo quiero que el estudiante me escuche, yo tengo que escucharlos. Y no hay nada más poderoso en una relación docente-estudiante que el profesor lo escuche, aunque, aunque sea 5 minutos, 3 minutos. La áptica es el uso del tacto para comunicar. O sea, fulano, ¿sabes qué? Mira, acaban de atropellar el perrito tuyo. No, o sea, espérate. Cuidado, es el tacto. Y la apariencia física. La vestimenta, el peinado, la higiene personal también transmiten mensajes en el proceso de la comunicación efectiva. Un ejemplo. Un estudiante llamado Martin se acerca al profesor después de clase. Se ve visiblemente angustiado y le dice al profesor, no sé qué hacer. Estoy muy estresado por los exámenes. No creo que pueda aprobar ninguno. ¿Cómo le responderíamos? ¿Cómo haríamos una intervención con Martín? Una persona que quiera participar o quiera escribir. Con esto terminamos. ¿Qué le diríamos? Bueno, le pudiéramos decir, es normal, ¿verdad? Eso que se siente antes de los exámenes, pero tenemos estrategias, ¿verdad? Para salir adelante con eso. Muy Es bien, normal que lo pueda sentir. muy bien, muy bien. Es normal que estés estresado. El estrés es fruto de la preocupación.
Y es normal preocuparse porque ¿para qué presentamos un examen? Para avanzar, ¿verdad? Es normal. Hay muchas maneras de ayudarte, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el resultado de tus exámenes y yo me ofrezco a ayudarte a tomar apuntes. O de repente no me ofrezco porque tengo mucho trabajo, pero ¿te parece si hablamos con la profesora Iris del Departamento de Control de Estudio para que te dé algunas herramientas? Con el orientador, que él tiene unas guías por allá importantes de cómo tomar apuntes en clase. O simplemente sin decirle eso, uno le dice, cónchale, sí, es muy normal. Cuéntame un poquito más, a ver, ¿qué te pasó? Cuéntame. Cuéntame de qué es el examen. Y que él comience a hablar, porque entonces él comienza a hablar y uno comienza a tener insumos, ¿verdad? Y si uno quisiera tener con él una conversación más amplia, a lo mejor ahí escuchábamos que el muchacho de repente estudió de un día para otro. Y entonces uno siempre cuando uno va a dar algún consejo, es preferible hacerlo a través de preguntas, cuando son de manera individual. Cuando es de manera grupal, uno hace intervenciones grupales. Muchachos, ustedes no pueden estudiar de un día para otro, ustedes tienen que estudiar por lo menos 10 días antes. Ajá, uno hace esa indicación. Pero cuando es personal, para que él no sienta invalidación, uno le dice, ay, ¿qué hubieses hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú para... Estudiaste de ayer para hoy y entonces resulta que ayer se fue la luz. Ah, concha, esas cosas pasan. Uno aquí en Venezuela, uno no sabe, uno no puede planificar. Porque de repente tú estás planificando estudiar de un día para otro y bueno, y se te va la luz y entonces a mí me ha pasado. Ahí uno comienza a tener ese diálogo, ¿verdad? ¿Qué crees tú que puedes hacer como para la próxima vez? Y entonces él sabe la respuesta. Él sabe la respuesta. Pero no lo invalidamos, no lo juzgamos, le damos apoyo y lo vinculamos con alguien que nosotros sepamos que lo puede ayudar. Muy bien. En una palabra, ¿qué aprendimos hoy? Podemos escribirlo en el chat. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos en una sola palabrita? Cualquier cosa. Es válido. Escuchar, Isbelia. Virginia, paciencia. Jesús, aprender a escuchar. Muy bien. ¿Qué más? Uno más. A sentir. Muy bien, Lady. Cuando nosotros escuchamos, tenemos que escuchar con empatía y cuando desarrollamos la empatía, wow, nosotros nos movemos, nos movilizamos junto con la otra persona. Sin observar, dice Belia, muy bien, sin que esos sentimientos de la otra persona no los traigamos. O sea, nosotros vemos el sentimiento, la emoción y buscamos la manera de ayudar a que eso salga adelante, ¿no? A que lo exprese, etcétera. Eso después vamos a hablar de eso. Pero esos sentimientos del alumno son del alumno. Esas emociones del alumno son de él. Nosotros vamos a escucharlos, a validarlos, a vincularlos, a apoyarlos, pero no. O sea, te lo digo porque a veces nosotros los docentes tenemos esa característica en algunas ocasiones de ser demasiado papá y demasiado mamá. Y entonces comenzamos a decir, mis muchachitos, eso, uno tiene que aprender a tener límites. Ellos no son tus muchachitos, ellos son tus estudiantes. Y aunque los quieras mucho y le tengas mucho afecto, ¿verdad? Hay que establecer límites. ¿Por qué? Porque ellos van a aprender a establecer límites.
Acuérdense que todo lo que nosotros hagamos es un modelaje para ellos. Bueno, vamos a ver lo último que escribieron aquí, a escuchar con entendimiento. Muy bien, Norma. Límites y necesidades de las personas al escucharse. Muy bien. Bueno, queridos profesores, colegas, amigos, muchísimas gracias por este encuentro. Inmediatamente terminada la clase, vamos a habilitar la sección 3. Recuerden que los que tienen algún problema en responder las pruebas, estamos para ayudarnos, pues, ¿no? Muchísimas gracias por todo. Nos vemos entonces el próximo domingo en nuestra cuarta sesión. Chao. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Lady.